buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos hoy en una nueva emisión de nuestro proyecto de respuesta rápida libertaria, que bueno, trata de dar algunas primeras impresiones desde un punto de vista libertario sobre hechos llamativos, trending topic o hashtag o tendencias dentro de las redes sociales. Y bueno, pues hace unos días nos topamos con un informe muy llamativo sobre cuáles son las instituciones más corruptas en el mundo. Y bueno, oh sorpresa, nos encontramos a muchas instituciones, organizaciones en América Latina, bueno, en lugares destacadísimos de este índice elaborado por un investigador, Francisco Vázquez, que ya se encuentra con nosotros. Le invitamos para profundizar en el índice, nos diga, bueno, ¿cuál es este problema? A qué se debe la corrupción? ¿Es un problema cultural? Yo recuerdo hace unos años en México, pues hubo una tremenda discusión sobre si es un fenómeno cultural o es más bien un fenómeno institucional. Bueno, para eso invitamos a Francisco, que le ha dedicado mucho tiempo de su muy joven vida a analizar estos temas. Y bueno, yo te doy la bienvenida, Francisco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en México, noches en Dinamarca, donde te encuentras. Aquí estamos. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues si quieres comenzamos, Francisco, para que nuestro público vaya profundizando un poquito más en el tema de tu investigación, que en lo particular me pareció muy novedosa, muy llamativa, incidiendo sobre temas que a todos los hispanoamericanos en general nos llama mucho la atención, y es cómo salir de estas sociedades caracterizadas por gran control por parte de los políticos, pero bueno, pues ya sabemos que es un control hecho precisamente para hacer trampa, para robar en muchos casos. Entonces, cuéntanos, Francisco, antes para dar un poco de contexto, si nos puedes platicar, bueno, pues al público, te conozco un poco más, tengo un contexto del informe, que nos puedas platicar un poco de ti, tu trayectoria y bueno, cuál fue la lógica de hacer este informe, que vamos a poner alguna de las láminas del mismo a lo largo de esta plática. Por supuesto. Mi nombre es Francisco Vázquez. Eh, Hace 6 años me vine a trabajar a Dinamarca y bueno, nosotros los españoles tenemos una visión muy positiva de los daneses como personas muy íntegras y honestas y profesionales. Mi experiencia trabajando en empresas privadas aquí en Dinamarca me llamó mucho la atención que cómo los trabajadores y sobre todo los directivos de las empresas en las que trabajaba utilizaban su posición de forma deshonesta para beneficiarse en detrimento de las organizaciones. Entonces yo me pregunté, si en Dinamarca, en un país en el que se espera que la gente sea más honesta, en una empresa privada en la que hay un dueño al que se supone eh, que le interesa luchar contra la corrupción dentro de su propia organización, está tan extendida la corrupción y tiene un efecto tan negativo en este tipo de organizaciones, ¿qué impacto estará teniendo en el resto de organizaciones en el mundo que son incluso más corruptibles? Entonces, al encontrarme con este problema, decidí primero investigar cómo miden los seres humanos la corrupción. Los seres humanos, a día de hoy, miden la corrupción principalmente de dos formas. Uno, utilizando el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una ONG que cada año emite un informe en el que se evalúan los países en función de sus niveles de corrupción percibida. ¿Esto qué quiere decir? Que, esto quiere decir que la corrupción se mide en función de la percepción que tiene la gente sobre los niveles de corrupción en ese país. Es decir, es un sistema de medición subjetivo y por tanto no es efectivo, porque depende primero de la percepción que tiene la persona y también depende de que las personas que rellenan los formularios de Transparencia Internacional sepan identificar la corrupción y estén en contacto con ella. Porque
es fundamental para medir los niveles de corrupción. Ese es el primer método. El segundo método es un sistema de autoevaluación en los informes ESG de organizaciones de todo tipo. ¿Qué son los informes ESG? Los informes ESG son informes que realizan organizaciones una vez al año en el que se autoevalúan qué impacto están teniendo en el medio ambiente, qué edad están tratando a sus trabajadores y, entre otras cosas, cuáles son sus propios niveles de corrupción. Vale. El problema que tiene es el problema principal que tienen los informes ESG es que las propias organizaciones se están midiendo sus propios niveles de corrupción. Es decir, es como decirle a un criminal, por ejemplo, a un asesino, que sea él mismo el que tenga que decir que la pena o la condena que se le atribuya a un asesino dependa de lo que él diga que ha hecho o no ha hecho. Es decir, en otras palabras, las organizaciones no están incentivadas a decir la verdad. Aparte de eso, los estándares que se utilizan para informar sobre lo corrupta que es una organización no son completos. Es decir, por ejemplo, las organizaciones tienen que informar sobre los casos de corrupción que hayan tenido ese año. Vale, pero es que eso no es todo. Es decir, y esto lo hablaremos más adelante, que lo que se ve de la corrupción no es toda la corrupción que hay, que se ve por fuera. Entonces yo me dije a mí mismo, si la humanidad tiene este problema tan grande, porque al final cuando digo la humanidad, lo digo de forma precisa. La corrupción no es un problema único de los españoles, de los mexicanos o de los daneses. Es un problema que compartimos todos los seres humanos, que hemos compartido siempre y que por desgracia seguiremos compartiendo. Si tenemos este problema y tenemos estas soluciones que no sirven, me veo la responsabilidad de desarrollar una mejor solución. Entonces, MyStick es una página web en la que yo utilizo un algoritmo para medir la corrupción en base a la siguiente asunción. Si una organización humana es corruptible, será corrupta, es una cuestión de tiempo en que sea una organización corrupta. Entonces, como yo sé qué hace que una organización sea corruptible y como yo sé el tiempo que ha pasado desde que se fundó la organización, puedo medir con precisión los niveles de corrupción de una organización. Digamos que esa básicamente es la lógica detrás de tu informe. Yo tendría después alguna observación respecto a instituciones nuevas, relativamente nuevas, que llegan al poder. El caso de México es un caso paradigmático con el partido Morena y que, bueno, pues tiene muy poquitos años de haberse fundado, de haber llegado al poder, 5 años, y bueno, ya comparte una serie de criterios y de escándalos de corrupción que, bueno, a los mexicanos nos asombran a pesar de estar ya muy acostumbrados a la corrupción de nuestros políticos y de nuestros partidos. Bueno, vemos el desfile alucinante de escándalos, propiedades por parte de este nuevo partido. Pero bueno, ya discutiremos esto un poco más adelante. Y cuéntame, ¿cuáles son los principales hallazgos de tu informe? Los resultados son alarmantes. Los resultados son alarmantes porque indican que las organizaciones con los mayores niveles de corrupción son las que tienen la mayor influencia en el mundo. Es decir, en estos momentos, porque el sistema se va es una base de datos que se va actualizando constantemente, es más, invito a cualquier persona que nos esté viendo con una organización con 50 miembros o más a que añada su organización de forma gratuita al sistema. Esto es accesible para todas las organizaciones del mundo con 50 miembros o más. En base a los datos actuales, los resultados son alarmantes, porque nos encontramos que en base al algoritmo, que por cierto, el algoritmo fue desarrollado hace un año, yo no sabía ni los resultados que iba a ofrecer el algoritmo, ni he modificado una milésima el algoritmo desde que apliqué los resultados. Son
primero desarrollé el método más preciso para medir la corrupción y después la apliqué. De momento no ha habido ninguna modificación. Bien, los resultados muestran que el Partido Demócrata Americano se encuentra en la segunda posición como la organización humana más corrupta del mundo, seguido del Partido Republicano Americano, solo superados por la Iglesia Católica. Esto es preocupante, ¿no? Porque estas dos organizaciones son las que están tomando las decisiones más importantes, son las más influyentes en Occidente en general y probablemente en el mundo, pero esto no acaba aquí. Tenemos, tenemos entre las organizaciones, entre las 50 organizaciones más corruptas del mundo, por ejemplo, tenemos una organización japonesa, eh, que es el partido que los japoneses han estado eligiendo. Es el partido que ha salido durante las últimas décadas, es el partido político japonés que ha sido elegido en las elecciones año tras año. Es decir, un país como Japón, al que de nuevo tenemos una visión de que es un país de gente honesta e íntegra, está gobernado por la organización más corrupta de su propio país. Lo mismo se puede decir de China, lo mismo se puede decir de España en estos momentos, e incluso de Dinamarca. Es decir, los resultados indican que las organizaciones más corruptas del mundo son las que ocupan los mayores puestos de poder. ¿Y cómo está la situación de Iberoamérica en general, Francisco? Sorprendentemente mal. Es decir, de momento, aclarar que de momento las organizaciones que han sido analizadas son todas las organizaciones danesas con 50 miembros o más de 7.000 organizaciones. Pronto serán todas las organizaciones con 50 miembros o más de otro país europeo, que de momento no puedo revelar, junto con los partidos políticos, la mayoría de partidos políticos con representación en los parlamentos de más de 20 países. De eh, entre todas las organizaciones analizadas, destacan entre los peores puestos muchos partidos políticos latinoamericanos. Que es precisamente el caso del peronismo argentino, el PRI mexicano. Profundízanos en esos casos, por favor, Francisco. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que yo no tengo nada en contra de ningún partido en concreto. No tengo ninguna preferencia personal, simplemente aplico los datos es decir, aplico el algoritmo y el algoritmo es el que me ofrece los resultados. Yo no modifico manualmente. Por otra parte, me gustaría decir que habrá organizaciones, bueno, habrá partidos políticos que tengan buenas ideas, pero que sean corruptos, pero también habrá organizaciones que no tengan, según el algoritmo, niveles altos de corrupción, pero que sus ideas sean desastrosas para, para su país en general. Bien, pues si me lo permites, me voy a abrir aquí la lista de las peores organizaciones un poco para repasar cuáles son las que tienen la peor evaluación según el algoritmo. En el puesto número 4 tenemos un partido político argentino llamado Unión Cívica Radical, que por algún motivo que no termino de entender, tendría que estudiarlo, tiene representación incluso en el gobierno actual. El ministro de Defensa argentino forma parte de Unión Cívica Radical. Bueno, pues hablando de Argentina, Argentina tiene dos organizaciones entre las 10 organizaciones más corruptas de todo el mundo, que son Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. No son las únicas organizaciones argentinas entre las más corruptas. También tenemos el Partido Demócrata, el Partido Socialista y el Partido Justicialista, que se encuentran todas entre las 50 organizaciones más corruptas del mundo. Por otro lado, también es sorprendente los resultados de los partidos políticos de Paraguay, que tienen también dos partidos políticos entre las 10 organizaciones más corruptas del mundo, según el algoritmo. Son Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, en el puesto número 6, y el Partido Liberal Radical Auténtico en el puesto número 9. Seguidos, siguiendo el análisis de organizaciones latinoamericanas, seguidos en el top 10 por el Partido Nacional Uruguayo, que, como digo, ocupa
la posición número 10. Estas tres, el Partido Socialista Argentino, el Partido Liberal Radical Auténtico Paraguayo y el Partido Nacional de Uruguay, solo son superadas en niveles de corrupción por el Partido Comunista Chino, para poner en perspectiva los niveles de corrupción de estas organizaciones. Estamos hablando de organizaciones con millones de miembros y con cientos de años de historia. Si me lo permites, Víctor, me gustaría explicar cuáles son las variables que he utilizado para medir los niveles de corrupción las variables que son utilizadas por el algoritmo y cuál es la lógica detrás de estas variables, porque no es suficiente con determinar las variables y decir, mira, así se mide la corrupción, sino, es decir, hay una lógica detrás por la cual se han elegido estas variables y no otras. Las variables que se han elegido, las variables que se han utilizado en el algoritmo son principalmente 4. La edad de la organización, el tamaño de la organización, si la organización tiene un propietario, cuál es la distribución de la propiedad de la organización y si los propietarios de la organización tienen un rol activo en la organización. El resto de variables utilizadas por el algoritmo son la estructura interna de la organización, la estructura externa de la organización, la estructura de incentivos, los procesos según los cuales la organización adquiere recursos, los canales que se llaman whistleblowing channels, que básicamente son los canales que tiene la organización para reportar casos de corrupción, la edad media de los miembros de la organización y, por último, los niveles de percepción de la corrupción de los miembros de la organización, que como se puede ver, ocupan una pequeña parte de lo que es el cómputo global. Ahora, ¿cómo se dividen todas estas variables? Estas variables se dividen en 4 y voy a explicar cómo se dividen, cuáles son las 4 categorías en las que se dividen utilizando una analogía. La analogía de malas hierbas. Haciendo una analogía entre la corrupción y la propagación de malas hierbas. Vale. Son 4 categorías. La categoría fundamental, la categoría influencial, la organizacional y la consecuencial. El equivalente a la categoría fundamental sería cómo de propensa, cómo de fértil es la tierra para que crezcan malas hierbas. La analogía para la categoría influencial sería si hay un jardinero o un granjero que sea el propietario de esa tierra al que le interese que en la tierra no crezcan malas hierbas y si el granjero trabaja en la propia tierra. La categoría número 3, la organizacional, sería el equivalente a qué está haciendo el jardinero o el granjero para evitar que crezcan malas hierbas en sus plantaciones. Y el número 4 serían signos de crecimiento de malas hierbas en este campo. Ahora, yéndonos un poco más a la teoría detrás del algoritmo. Y vuelvo a la asunción que mencionaba al principio. Si una organización es corruptible, será corrupta con el paso del tiempo. Esto se explica principalmente por 2 de las 5 verdades universales sobre la corrupción. Son la verdad universal número 3 y la verdad universal número 4. La verdad universal número 3 sobre la corrupción nos dice que con el tiempo los individuos corruptos de una organización, individuos o grupos corruptos de una organización, ocuparán las posiciones de liderazgo de dicha organización. Y esto es porque los individuos y los grupos corruptos, cuando se trata de competir por los puestos de liderazgo de las organizaciones, parten con mucha ventaja, porque están dispuestos a cometer actos que van en detrimento de la organización por su propio beneficio, mientras que los individuos honestos dedican su esfuerzo y su tiempo al bien común de la organización e incluso llegan a sacrificarse
por el bien común de la organización. Además, los individuos corruptos de las organizaciones se ayudan los unos a los otros para llegar a los puestos de liderazgo. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos la verdad universal número 4 sobre la corrupción, que nos dice que con el tiempo la corrupción crece y se expande a todos los niveles de la jerarquía. Y me remito a lo que comentabas un poco antes, es decir, que el corrupto modifica el sistema para hacerlo más corruptible y así aprovecharse. Es decir, la verdad, los corruptos, los individuos y grupos corruptos incrementan medios, los medios y las oportunidades para que la corrupción florezca. Entonces, esto es un círculo vicioso en el que los individuos corruptos incrementan los medios y las oportunidades para que la corrupción florezca, la corrupción florece y a su vez vuelve a incrementar los medios y las oportunidades para que la corrupción florezca. Entonces, de nuevo, de dónde salen los resultados? Es decir, ¿de dónde salen los resultados que los partidos que te acabo de mencionar están entre los más corruptos del mundo? Pues bien, eh, es porque en estas organizaciones hay más medios y más oportunidades eh, para que florezca la corrupción. Y cuéntanos, ahorita tengo una serie de puntos de vista que quisiera contrastar contigo, pero para terminar con el tema de Iberoamérica. En el caso de México, ¿qué encontraste? Bueno, voy a repasar rápidamente cuáles son los resultados. Primero voy a explicar qué organizaciones mexicanas han sido analizadas, entre las más de 7.000 organizaciones que han sido analizadas, cuáles han sido los resultados y si quieres los comentamos. Bien, para tener todas las organizaciones que han sido analizadas en el sistema eh, han sido organizaciones para las cuales hay datos públicos, no solo datos públicos, sino datos públicos, en los que se puede confiar sobre su número de miembros, la fecha de su fundación, la distribución de su propiedad y el rol de los propietarios en la organización. Porque si sabemos cómo de corruptible es la organización y si sabemos si la organización tiene un propietario y si ese propietario está participando en la organización, nos podemos hacer con eso una buena idea de cómo de corrupta es la organización. Es suficiente. Entonces, las organizaciones que han sido analizadas han sido los partidos políticos mexicanos con representación en el Parlamento Nacional o equivalente. Estas organizaciones son 7, que las voy a enumerar ahora y voy a decir su posición entre las más corruptas del mundo y su puntuación. Primero tenemos en el puesto 20 de las organizaciones más corruptas del mundo el Partido Revolucionario Institucional, con una puntuación de 0,05. En el puesto número 8, en el puesto número 28 de las organizaciones más corruptas del mundo, tenemos el Partido Acción Nacional, con una puntuación de tan solo 0,1. Aquí estas son las dos peores con mucha diferencia según el algoritmo. Y a continuación vienen las siguientes. En el puesto 225 de las organizaciones más corruptas del mundo tenemos el Partido de la Revolución Democrática con una puntuación de un 2,6, seguida del Partido del Trabajo en el puesto número 239 con una puntuación de 2,7. En el puesto 304 tenemos el Partido Verde Ecologista de México con una puntuación de 3. En el puesto 430 tenemos el partido político Movimiento Ciudadano con una puntuación de 3,7 y en el último puesto tenemos el partido político Movimiento Regeneración Nacional en el puesto de nuevo 879 con una puntuación de 5,7. De nuevo, estas organizaciones han sido elegidas porque tienen representación en el Parlamento Nacional de México. De aquí invito a todas las organizaciones de cualquier tipo, incluyendo partidos políticos de México, a que formen parte del sistema y la gente pueda comparar sus niveles de corrupción con estos partidos. Muy bien, Francisco. Pues mira, cubriste todo el espectro partidista mexicano, al menos de los partidos nacionales. Los partidos locales, bueno, no están allí, no tienen esta prominencia
de estos que acabas de señalar. Y bueno, me parece que es una primera radiografía de, de esta situación. Ahora bien, aclárame, ¿qué quiere decir estas puntuaciones? De dónde van, a dónde y cuál es la graduación? Muy buena pregunta. Las puntuaciones son del 0 al 100, siendo 0 niveles de corrupción máximos y 100 niveles de corrupción nulos o ninguno. ¿Qué quiere decir el nivel de corrupción de una organización? El nivel de corrupción de una organización responde a la pregunta de, ¿están siendo los puestos están, qué influencia tienen los individuos y grupos corruptos en la organización y a cuántos niveles de la jerarquía se extiende la corrupción en dicha organización? Muy bien, ahora bien, mencionabas a una cuestión y es precisamente, bueno, la cuestión del dueño de la organización. En el caso de los partidos políticos, bueno, a veces hay un gran personalismo, líderes que a los cuales alrededor de ellos se forman estos partidos. En el caso de México, pues sí, hay propietarios. El caso del Movimiento Ciudadano, del Partido Movimiento Ciudadano o del Partido Verde, bueno, pues son básicamente dueños, una familia, y ahí están y deciden con mano de hierro las vidas internas. Pero también, bueno, pues hay liderazgos que de una larga tradición, de una larga lucha, y que se crean partidos alrededor de ellos, aunque en apariencia no los controlen de manera tan rígida. Es el caso del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y el actual presidente López Obrador. ¿Podrías profundizar un poquito en el tema del personalismo, la política y la corrupción? Primero me gustaría aclarar cuáles son los criterios que han sido utilizados para determinar cuál es la distribución de la propiedad de una organización y, por tanto, cuál es la presencia de los propietarios en la dirección de la organización. Bien, para que una organización, para considerar que una persona es propietaria de una organización, tiene que tener un porcentaje de la organización del que pueda obtener beneficios y cuya propiedad pueda transferir. Este sería el caso, por ejemplo, el más claro sería el caso de las empresas, en el que tú tienes acciones de una empresa y puedes hacer lo que quieras y tú recibes un dividendo sobre los beneficios de esa empresa cada año y que tú puedes hacer con ese dividendo luego lo que tú quieras. ¿Por qué esto es importante? Pues, y aquí hay que distinguir con los partidos políticos, porque, por ejemplo, podemos tener un partido político en el que, aunque una familia o un dueño tenga mucha influencia, lo que le ocurra, y tenemos que aclarar, la corrupción es utilizar la posición que uno tiene en una organización en beneficio propio en detrimento de la organización. Por desgracia, los partidos políticos a día de hoy de ningún país tienen propietarios reales. Es decir, ninguno de los partidos políticos analizados se ha considerado que tengan un dueño o que y que por tanto tengan un dueño que participe en la dirección de los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque esto es importante. Porque al final el líder del partido político, por mucha influencia que tenga en el mismo, por muchos contactos que tenga, no tiene un incentivo para velar por el bien del partido, sino por su propio bien, o por el de su familia, o por el de sus amigos en el partido, lo cual a la larga es perjudicial para los partidos políticos. Ahora bien, Francisco, nada más para aclarar el tema del algoritmo. Ya nos dijiste, bueno, básicamente lo que incluye, las fechas, la estructura, el número de representantes, etcétera. ¿Con qué más alimentas este algoritmo para llegar a estos números? Te agradezco la pregunta. Bueno, primero tengo que decir que dentro de la tercera categoría, la categoría organizacional, la mayoría de componentes
se dividen en otros, de la mayoría de variables se dividen en subvariables. Dentro de cada categoría, todas las variables tienen el mismo peso. Y dentro de cada variable, todas las subvariables tienen el mismo peso. Los datos que he utilizado para, para aplicar el algoritmo son, de nuevo, datos públicos que se puedan utilizar. En este caso, por ejemplo, he utilizado para el número de miembros de los partidos políticos mexicanos, he utilizado el padrón de afiliados del Instituto Nacional de Estadística mexicano. Muy bien, gracias, Francisco. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde encuentra la gente tu estudio? ¿Dónde puede inscribir? En fin, que nos puedas hablar un poquito más de tu plataforma. Gracias. La página web se llama MyStick, es mystick.dk. Es de acceso gratuito. Si te quieres registrar, te registras. También puedes acceder, te puedes loguear directamente con tu cuenta de Google si tienes una cuenta de Gmail. Lanzo este mensaje para toda la audiencia. Y de nuevo, si tienes una organización con 50 miembros o más, puedes añadir de forma gratuita la organización al sistema para que la gente pueda comparar los niveles de corrupción de tu organización con el resto de organizaciones de la base de datos. Ahora bien, ya entrando a otros temas, ¿a qué atribuyes tú esta imagen de gran honestidad de los países escandinavos en comparación con, digamos, los países latinoamericanos, en donde es pulula la corrupción y los escándalos al por mayor? ¿Cuál es, desde tu punto de vista que te has dedicado al tema de la corrupción, cuáles son los hechos claves, los puntos claves que explican estas diferencias? Te agradezco que me hagas esta pregunta. Me parece que es algo interesante y que todos nos deberíamos preguntar. Bien, la corrupción supone una amenaza. Todas las culturas tienen debilidades ante la corrupción. Eso incluye tanto a los países escandinavos como a las culturas iberoamericanas. Ahora, hay diferencias notables. Son culturales. Voy a explicar cuál es la diferencia. En primer lugar, antes de eso, voy a explicar una cosa importante. Cuando hablamos para que la corrupción florezca, se tienen que dar varios componentes. Primero, tiene que haber un motivo para actuar de forma corrupta. Es decir, puede ser tener un mejor puesto de trabajo, ser aceptado socialmente, es decir, yo soy un ministro, soy el presidente, quererme ganar dinero. Ese es un motivo. Se tienen que dar los medios, es decir, que, por ejemplo, en el caso de un medio, en el caso de un robo, por ejemplo, sería tener las llaves de la casa en la que vas a entrar. Es decir, que hay un sistema en el que tú te puedas aprovechar en el que la corrupción pueda crecer. Tiene que haber una oportunidad, por ejemplo, que nadie vigile lo que tú estés haciendo en tu trabajo, o que estés actuando de forma corrupta. Tenemos estos tres componentes. Ahora, estos tres componentes no son iguales a nivel cultural entre los países escandinavos y los países iberoamericanos. Y ahora voy a ser más específico y menos teórico con lo que estoy diciendo. En los países iberoamericanos hay mayores motivos para actuar de forma corrupta. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento, todo se origina básicamente en el clima. Es decir, nuestro clima invita a la interacción social. Es decir, yo vivo aquí en Dinamarca, por ejemplo, la gente no sale de casa. Llueve, hace frío, la gente no se ve. No hay interacción social. ¿Y cómo influye esto en la motivación que pueda tener la gente para actuar de forma corrupta? Bien, cuando la gente interactúa la una con la otra de forma social, ocurre que se reparten roles. Es decir, está la persona popular, la persona guapa, la persona rica, la persona graciosa. Roles por los que todos competimos. Es decir, en los países iberoamericanos hay un sistema de incentivos en el que en el que lo que causa es que los beneficios
por actuar de forma corrupta sean mayores, eh, porque hay un motivo que es escalar eh, escalar en la escala social. Por otro lado, entonces, es decir, y este es el componente más importante. Es decir, lo más importante entre los motivos, medios y las oportunidades para que florezca la corrupción son los motivos. Si la gente quiere actuar de forma corrupta, la gente encontrará medios y oportunidades para actuar de forma corrupta. Además, lo que ocurre con la corrupción en los países iberoamericanos es que llega un momento en que se normaliza. Que la corrupción se normalice quiere decir que cuando una persona evalúa cuáles son las recompensas y los castigos por actuar de forma corrupta, hay un castigo menos, que es ser juzgado de forma negativa por la sociedad, porque como está aceptado, no se tiene en cuenta en el cálculo que hace una persona para decir, bueno, ¿me la juego y actúo de forma corrupta o no me la juego? Sin embargo, en los países escandinavos, por ejemplo, en Dinamarca, como te digo, la gente vive aislada. Y el aislamiento es como la cárcel. Es decir, tenemos cárceles en todos los países del mundo por un motivo. La cárcel funciona. Es decir, el aislamiento funciona para que la gente actúe de forma más honesta. Porque cuando tú pasas tiempo solo y no te tienes que comparar con otras personas, primero te tienes que enfrentar a tus remordimientos y a la culpa. No puedes distraerte, no puedes distraerte, no puedes huir de tus remordimientos ni de la culpa pasando tiempo con otras personas, ni otras personas con sus cumplidos o con sus cumplidos pueden modificar la opinión que tú tengas de tú mismo, porque estás solo y te tienes que mirar delante del espejo. Entonces, esto es un desincentivo para actuar de forma corrupta, porque te pongo un ejemplo específico. El danés actúa de forma corrupta. Primero, ¿para qué? Porque no tiene a nadie a quien impresionar. Segundo, se va a su casa y tiene que estar dándole vueltas a la cabeza de por qué ha actuado de forma corrupta. Es decir, se tiene que enfrentar a la culpa. Sin embargo, ¿hay corrupción en los países escandinavos? ¿Cuáles son las debilidades que tienen los países escandinavos frente a la corrupción? Pues muy sencillo. Pasa lo contrario que con la normalización en los países iberoamericanos. Llega un momento en que la gente que no es corrupta asume que no hay nadie corrupto en el país. De hecho, esto me pasa cuando hablo con los daneses. No, aquí no hay corrupción. Y te puedo decir, Víctor, que hay corrupción porque yo la he visto y la he visto en todas las organizaciones en las que he estado de daneses. ¿Por qué hay corrupción aquí? Porque como nadie está pendiente o nadie se le pasa por la cabeza que las otras personas estén actuando de X forma por su propio beneficio en detrimento de la organización, porque en principio nadie lo hace, es muy fácil hacerlo. Y en cualquier país del mundo siempre va a haber personas dispuestas a aprovecharse de la organización de la que forman parte. Entonces, sí, hay corrupción en los países escandinavos, pero hay menos. ¿Por qué? Porque tienen más medios y más oportunidades para que la corrupción florezca, pero en nuestros países, por desgracia, tenemos más motivos para actuar de forma corrupta. Y cuando el ser humano se propone hacer algo, encuentra los medios y las oportunidades, aunque sean menores. Muy bien. Anoche yo leía precisamente, Francisco, bueno, yo creo que es un mito urbano, pero leía en Twitter a alguien que decía que, bueno, pues que en el metro de Copenhague había un torniquete en donde no se, no había forma de pagar. Entonces, pues se dejaba allí libre para que cualquiera pudiera entrar que en ese momento no tuviera dinero, y pudiera entrar. Mientras que, bueno, a esta persona le llamó mucho la atención, entonces se acercó a una cajera y pues le preguntó por qué sucedía esto. Y bueno, la cajera le decía que era precisamente esto, para evitar un problema de gente que en ese momento no tuviera el boleto, la cantidad o lo que sea para pagar. Y él le preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen para que la gente no abuse y para que la gente no se meta de manera artera, a utilizar esto? Y bueno, decía que la cajera le pareció muy sorpresiva la pregunta
no sabía qué contestar, pues porque precisamente lo que tú señalas, no hay ahí nadie que vigile, no se supone que todos van a actuar conforme a las pautas y las reglas establecidas, y bueno, pues él decía, bueno, pues entré y mucha gente siguió entrando con su boleto, en cambio la fila en la que nadie entraba, no necesitaba pagar, pues simple y sencillamente estaba desierta porque no había, a pesar de que no había vigilancia, bueno, simple y sencillamente no había quien vigilara esto y la gente no se sentía compelida, obligada, orillada a utilizar este subterfugio para no pagar. No sé si sea cierto, pero bueno, explica mucho esto que tú señalas de que, bueno, no hay quien vigile en estas sociedades, no existe ese ánimo fiscalizador. Correcto, y se abusa. Es decir, hay gente que se aprovecha de estos medios y de estas oportunidades en los países escandinavos para su propio beneficio en detrimento de las organizaciones. Esto pasa, Víctor. Bueno, pues mira, estamos llegando ya al final. Yo no sé si quieras agregar algo sobre el informe, sobre tu sitio, el cómo ponerse en contacto contigo, pues para hacer que llegue a más gente la investigación que estás realizando. Gracias, Víctor. Sí, me gustaría compartir con la audiencia cuál es mi visión. Mi visión es que, así como a día de hoy los seres humanos tienen en cuenta cómo de sostenible o cómo de amigable es una organización con las mujeres o con las minorías de cualquier, con las minorías de cualquier tipo, O eh, con el medio ambiente, ¿no? con el medio ambiente, para tomar una decisión de compra o para ver a quién se vota o en qué organización voy a trabajar. Mi visión es que el día de mañana los seres humanos de todo el mundo, no solo Occidente, tendrán en cuenta cómo de corrupta es una organización antes de votar por una organización, antes de comprar sus productos o invertir o trabajar en una organización. Y de esta forma se creará un sistema de incentivos en el que las organizaciones serán recompensadas por ser menos corruptas o castigadas por no combatir la corrupción dentro de las mismas. Y de esta forma combatiremos la corrupción. Esta es mi visión a largo plazo. ¿Se puede hacer? Sí, este tipo de iniciativas funcionan, como comentaba con los ejemplos medioambientales, eh, del medio ambiente o de la igualdad con las mujeres. Si la sociedad decide, es decir, si nosotros como sociedad decidimos que queremos este cambio, las organizaciones, les guste o no en un principio, lo harán. Entonces, de aquí hago ya llamo a que, es decir, podemos hacer este cambio, es decir, este cambio es efectivo y además lo podemos hacer de forma práctica. Es decir, si apoyas a MyStick, no solo estarás combatiendo la corrupción en tu ciudad, en la organización en la que trabajes, en tu ciudad o en tu país. Estarás combatiendo la organización en todo el mundo. Por lo que animo a toda la audiencia a que visite, se registre en la página web y eche un vistazo a las organizaciones en las que trabaja o vota o es propietaria. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, si alguien quiere seguir cuáles son los cambios que se producen en el sistema, cuáles son las organizaciones que se añaden, los nuevos países, eh, le animo a que me siga en Twitter. Mi cuenta es MyStickOwner y ahí no solo estaré informando sobre cambios que se produzcan en el sistema, sino que también estaré alertando a la población de individuos y grupos que vayan en contra de la iniciativa. Bien, muchas gracias, Francisco. Bueno, pues yo quiero ser tan optimista como tú, de que el tema de la corrupción sea cada vez un tema que llame más, movilice, indigne a la sociedad y les lleve a tomar decisiones bajo este criterio. Yo déjame decirte que yo llevo desde niño, y hace ya muchos años, escuchando que, bueno, el tema de la corrupción, las cruzadas morales, no ganan elecciones. No sé si sea esto todavía cierto. Yo tiendo a pensar como tú, que es un tema de creciente importancia porque se ve cómo la corrupción amplifica sus efectos y torna sociedades invivibles
y catastróficas en todos sus miembros. Entonces, yo creo que sí vamos hacia ese escenario, pero también está el otro de encuestadores, politólogos, que digo, yo los vengo escuchando desde niño. Yo fui un niño muy precoz me enteraba mucho me gustaba enterarme mucho de los temas políticos y bueno, resulta que desde niño vengo escuchando ese argumento. Recuerdo la caída del Shah de Irán, y la asunción de Khomeini en Irán. Bueno, pues este era uno de los temas que se discutían en ese momento, de que, bueno, realmente la corrupción no moviliza sociedades, los movilizan otros temas. Bueno, esperemos que esto cambie, Francisco. Sí, esperemos que esto cambie. Como tú dices, no es una realidad a día de hoy. Lo primero que habría que hacer es que la gente cambiara la percepción que tiene de la corrupción y dejara de subestimar los efectos negativos que tiene la sociedad. Pero como tú comentas, conforme vaya pasando el tiempo, los efectos negativos de la corrupción serán más evidentes en todo el mundo. Porque la corrupción, si no se combate de forma activa, crece, 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 crece. Y así como la corrupción crece, no para de crecer, por desgracia, sus efectos negativos también crecen. La corrupción, comentabas que no hay un gran movimiento anticorrupción en el mundo o en países que triunfe. Sí que, y aquí creo que vamos a estar de acuerdo. Sí que realmente sí que lo hay, creo que sí que lo hay de forma indirecta, con los movimientos liberales, libertarios, como ocurre en Argentina. Y esto es algo, creo que es algo importante a destacar. Las ideas liberales y libertarias que proponen la libre competencia entre organizaciones no es otra cosa que la libre competencia, desde mi punto de vista, no es otra cosa que un sistema de regulación de la corrupción en el que, porque bajo la libre competencia las organizaciones corruptas desaparecen, son derrotadas por organizaciones menos corruptas, porque son menos competentes, sus productos son peores o más caros, sus políticas son peores o más caras. Entonces yo sí que soy optimista en ese sentido de que ya el cambio ya ha empezado. Desde mi punto de vista, el problema va a ser convencer a la población de las ideas liberales libertarias. Yo, por mi parte, creo que porque ya hay mucha gente que ha sido avisada de que estas ideas son malas y de que este no es el camino o que simplemente sus principios morales no coinciden exactamente con los de aquellas personas que promueven las ideas liberales libertarias. Entonces yo lo que me propongo es que a todos juntos, independientemente de nuestro espectro político, nos pongamos de acuerdo en una cosa en la que todos los seres humanos, buenos e inteligentes, independientemente de nuestras ideologías, estamos de acuerdo que la corrupción es un problema serio que tenemos que combatir y como te digo, yo creo que nos pondremos de acuerdo en esto y habrá un cambio. Muy bien, ojalá sea así, Francisco. Yo estoy confiado, creo en tu visión. Sabemos que políticos sin competencia, precisamente prohijan muchos de estos fenómenos, precisamente. Y bueno, los libertarios, debemos de tratar de evitar esto, bueno, cuestionándonos y revisando muy bien nuestros supuestos y nuestras admiraciones también. Ahora Muchas bien, gracias, Víctor. Francisco, ahora bien, Francisco, un poquito aparte ya para finalizar. Este, eh, como tú sabes, lo has visto, en España, bueno, pues cuando llegó Podemos al poder, bueno, pues ellos hablaban de un socialismo a la nórdica, un socialismo escandinavo, implantar en España. Bueno, en México, yo creo que también en toda América Latina hay esa imagen romántica de los países escandinavos. En México, bueno, se ha hablado, el presidente López Obrador ha venido prometiendo todos los años de que ahora sí vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y bueno, pues entonces, pues ya es una burla normal en México decir que, bueno, pues ni en salud ni en nada llegamos a Dinamarca y de que, bueno, pues las carencias, la pobreza, la corrupción que vemos todos los días
en nuestras instituciones. Bueno, pues eso no se da en Dinamarca. Ya nos aclaraste un poquito, pero dime, Francisco, aprovechando, y no quiero irme sin cumplir esta tentación, dinos, ¿cuál es tu visión de estas sociedades? ¿Tienen algo que decirle a las sociedades iberoamericanas, a países como México, acosados por la corrupción, y la falta de oportunidades, de competencia y de capitalismo de amigos entre los miembros de los partidos políticos? Ayúdanos un poco a entender esto. Te agradezco la pregunta, porque al final quiero lo mejor para todos los países iberoamericanos, especialmente de entre todos los países del mundo. Si hay algunos a los que me gustaría ayudar, son ellos. Por desgracia, la ventaja que tienen es circunstancial, es decir, tienen una cultura es decir, en la que favorece que haya menos niveles de corrupción debido al aislamiento. Y como te decía, el aislamiento se debe al clima. Por desgracia, nosotros no tenemos esa ventaja, a no ser que cambie el clima de repente en unos meses y nos tengamos que meter todos en casa, cosa que no creo que sea así. Entonces, pero sí que podemos aprender de ellos. Se puede aprender, así como tú o yo podemos aprender el uno del otro, nosotros podemos aprender, podemos copiar las cosas buenas eh, que tienen culturalmente los países escandinavos. Y para solucionar, eh, ¿qué tendríamos que hacer para estar como ellos? Para tener una cultura como la suya que evite que la corrupción crezca tanto, tendríamos que conscientemente reducir la competencia social entre nosotros mismos. Es decir, dejar de compararnos tanto, dejar de expresar nuestras opiniones sobre los unos de los otros de forma tan común para evitar recompensar y castigar con nuestras opiniones a las personas y de esta forma motivarles a que hagan lo que sea para obtener cumplidos. Eso lo podríamos hacer, pero es muy difícil. Quizás lo que podríamos hacer es cambiar aquellas características que tienen las personas que la sociedad premia. Es decir, que en lugar de premiar que una persona sea exitosa, premiar que quizás que las personas sean valientes o honestas. Y que en lugar de que los cumplidos, en lugar de que se los lleve la persona, el hombre que más liga con las mujeres, por ejemplo, o el hombre con el mejor trabajo, con el mayor puesto de responsabilidad, que los cumplidos quizás se los lleven otros. Ya no a nivel sociedad, es decir, de la gente que sale en la televisión, sino a nivel local, es decir, entre nuestros amigos y familiares. Muy bien, Francisco. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu tiempo, la generosidad, la valentía de tu iniciativa, te la agradezco mucho, la tingencia que tiene en momentos como estos. Y bueno, a difundirlo, y yo te deseo la mayor de las suertes, y bueno, siéntete con confianza de tocar la puerta de México Libertario o del Partido Libertario MX para cualquier otra iniciativa y que podamos nosotros ayudar a amplificar. Muchas gracias, Víctor. Igualmente. Bien, y bueno, pues invito a todos los amigos de México Libertario y que estén viendo esta entrevista en nuestras redes sociales o en nuestros canales, que bueno, sigan la cuenta de Francisco Vázquez en Twitter y bueno, pues profundicen un poco en la investigación. Yo estoy seguro que van a encontrar hallazgos muy interesantes que pueden realmente ser muy productivos para nuestras sociedades. Muchas gracias, Francisco. Ten una excelente noche y bueno, nos estamos viendo y los mejores deseos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias.